Entonces, acá está el webinar del día de hoy, 1 de abril, obstáculos para la comunicación, que vamos a ir entrando también en el tema de Scrum. Me presento una vez más, lo hago cada vez que hago un webinar porque siempre puede haber alguien que no me conozca, alguien que quiera saber un poquito más de mí y de qué se trata esto. Entonces, como en cada evento, doy un datito extra acerca de mí. Ahí puse que soy esposo, soy padre, pagilista, me considero, y también me gustan los árboles. ¿Por qué? O por qué vino esto a mi mente cuando estaba preparando la presentación? Em, Nada, experiencia. De pequeño vivía en una casa. Yo nací en Argentina y en Buenos Aires vivía en una casa que tenía un árbol en el frente y me pasaba tardes enteras jugando arriba del árbol, lanzando cosas al techo con mis juguetitos. Y de ahí en adelante como que he desarrollado una buena relación ahí con los árboles, aunque no tengamos una comunicación como tal, pero me gustan. Creo que son parte esencial e importante de lo que somos también nosotros. De hecho, el aire que tenemos y todo es gracias a lo que ellos hacen. El objetivo de este webinar es presentar al menos 3 obstáculos para la comunicación clara, y conversar un poquito sobre el impacto en el emisor y el receptor del mensaje en un entorno Scrum. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo para el webinar de hoy. Y por otro lado, contarles también que estoy participando del programa Advanced CCM, que es una certificación del Scrum Alliance y que el que estoy tomando yo en particular está impartido por Martín Alaimo. Y de ahí que cada una de las cosas que vamos aprendiendo, un programa que dura 2 meses, se nos incentiva a ir compartiendo mediante estos webinars, como un desafío para ir em, ap- em, asimilando el conocimiento y de esa forma también ayudando a otros a llegar a, a este medio, a este conocimiento, a poder obtener reflexiones aún más amplias, más allá de lo que nosotros hubiéramos podido pensar de manera individual. Entonces, ahí está un poquito de contexto acerca de mí. Entonces, como siempre, yo intento mi mejor esfuerzo dar algo de contexto porque hay temas de los que podríamos estar hablando tardes enteras, pero tenemos 1 hora, a veces media hora, 45 minutos, dependiendo de cómo se dé esta charla. Y siempre pretendo dar algo de contexto para que vayamos como entrando en el tema y luego de ahí vamos interactuando, vamos profundizando un poquito más en los temas puntuales que tienen que ver entonces con los obstáculos de la comunicación. Vamos a ver entonces. Quisiera que por medio del chat, entonces, ustedes dieran la respuesta a esta pregunta. ¿Qué línea ustedes ven que es más larga de estas dos imágenes que vemos? La uno que es la superior y la 2 que es la inferior. Es nada más que escribir en el chat o uno o dos y mandar su mensaje para que de esa manera entonces pueda ir yo captando la percepción de la audiencia con respecto a esto. Ahí van respondiendo. em, Les invito entonces que por medio del chat de Zoom, el número 2 dicen por ahí, es la más larga, son iguales, dicen también. eh, hay diferentes percepciones. Falta alguien nomás que diga que la número 1, pero no. ¿Son iguales o la 2? Ok. Vamos a pasar a la siguiente, porque ahí hay una más. Y de ahí les comento de qué se trata. Tenemos entonces otra pregunta con respecto a esto. ¿Qué círculo central es más grande? ¿El del número uno o el del número 2? También pueden contestar por el chat. Ahí yo voy viendo sus respuestas. Eh, son iguales, dicen. Ya se aprendieron el juego entonces. Sí, efectivamente. Los círculos y las líneas que se les presentó en el ejercicio anterior son iguales, aunque no parecen serlo. Y cada uno de nosotros podría tener interpretaciones de qué tan grande es o qué tan pequeña es la línea uno o la línea 2, y qué tan grande o qué tan pequeño es el círculo de la imagen uno o de la imagen número 2. Pero
Lo importante que quisiera yo rescatar de esto es que todo tiene que ver con la percepción, con el punto desde donde nosotros lo estemos mirando y con la influencia que tengamos de lo que se encuentra adornando a, el objetivo de la pregunta. En este caso, el círculo estaba adornado por otros circulitos de diferentes tamaños y en el caso anterior teníamos unos círculos también, pero que no estaban rellenos, que intervenían la línea de una u otra manera, lo cual nos daba diferentes percepciones. Mi intención es hablar un poquito acerca de la comunicación y luego ahondar entonces en algunos obstáculos que pudiésemos tener. Entonces, para ello voy a poner una cita de Rafael Echeverría. Probablemente no se va a ver el apellido, porque se va a ver quizás mi imagen ahí en la esquina superior derecha, pero no hay problemas. Lo importante también es la cita. Dice, la comunicación humana tiene dos facetas, hablar y escuchar. Generalmente se piensa que es más importante el hablar, ya que este parece ser el lado activo de la comunicación, mientras que el escuchar se suele considerar como pasivo. Se supone que si alguien habla lo suficientemente fuerte y claro, será bien escuchado. A partir de esta interpretación, el escuchar generalmente se da por sentado y rara vez se le examina como un asunto problemático. Este es un extracto del libro La ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, en su capítulo número 5, si no me equivoco, y es muy interesante cómo él propone em, el estudio y el protagonismo no solo del decir, sino del escuchar. Y ahí vamos a ir profundizando un poquito más al respecto. Yo me atreví a hacer una interpretación personal de lo que pudiese ser la comunicación, ¿ok? Esto no está en ningún libro y si está, coincidimos nomás, pero yo me atreví, me abalancé sobre el conocimiento que pude estar ahí estudiando, lo que pude estar recopilando y quisiera proponerles que la comunicación es como una especie de círculo virtuoso, de ciclo, o en este caso un triángulo virtuoso, ¿cierto? Entre el decir, y ojo que no estoy diciendo el hablar, sino el decir, porque podemos decir con nuestra boca cerrada muchas cosas. De el escuchar, porque el escuchar no es lo mismo que oír, y ahí lo vamos a ver, y del actuar, porque cuando alguien dice una cosa y otro individuo le escucha, pudiese desencadenar un acto. Este acto puede ser una respuesta o puede ser actuar en consecuencia de lo que está escuchando y entonces tomar cierto rumbo. Entonces ahí tenemos quizás dos maneras de actuar. Una que sería repetir este ciclo y la otra sería actuar en consecuencia de lo escuchado, de lo interpretado. Y es ahí donde entonces vienen algunos, después de tener este contexto de comunicación, vienen algunas de los obstáculos que pudiésemos encontrar en la comunicación. Al menos tres que yo puedo identificar y que puedo hacer el match con quizás algunos casos en el uso del framework Scrum. ¿Ok? Obstáculos en la comunicación, entonces. Vamos a ver al menos tres y la idea es que después de presentarlos, de compartir un poco acerca de ellos, vamos a analizarlos en conjunto. Espero que se nos dé el tiempo y que también estén dispuestos a poder participar, que es lo importante. Poca transparencia. Después de estar analizando y pensando de los muchos obstáculos que pudiesen existir en la comunicación, pensé que la poca transparencia era algo esencial, sobre todo si estamos hablando de Scrum. Em, ¿Cuáles son mis bajadas? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y es algo que les comenté delante. Nosotros decimos, pero no solo con nuestras palabras. Entonces, cuando hablo de la transparencia, estoy hablando de este decir, ¿cierto? De este intentar comunicar a otro.
Pero sucede que en ocasiones nuestras cámaras están apagadas, y no estoy hablando de esta ocasión en particular, porque yo estoy exponiendo, y no hay problema si tienen sus cámaras apagadas, pero si estamos en una reunión, si estamos en una instancia en la cual queremos en verdad tener comunicación de lado y lado, em, quizás, solo quizás tener nuestra cámara apagada no sea el método más eficiente porque hay algo que no estamos transparentando, ¿cierto? Luego es el hecho de que en ocasiones, yo puse ahí sin palabras, en ocasiones no tenemos las palabras correctas para poder administrar esa suficiente transparencia en las cosas que estamos intentando comunicar. Por otro lado, yo puse también ahí sin toda la información, porque en ocasiones, ya sea de manera verbal o intentando comunicar quizás de manera visual, de manera gestual, no proporcionamos toda la información. Entonces, de esa forma, em, estamos coartando la posibilidad de que nuestro escucha tenga todo el contexto. Y por último puse sin el tono adecuado, porque, insisto, en una comunicación ya sea verbal o no verbal, pudiésemos no estar usando el tono adecuado. A veces podemos estar gesticulando sin decir nada y estamos comunicando y estamos diciendo ciertas cosas que pudiesen terminar siendo conflictivas o terminar en un problema si es que no aumentamos el nivel de transparencia. ¿Ok? Entonces, al menos aquí van mis reflexiones con respecto a la transparencia. Ejemplos son solamente el hecho de no tener una cámara, no tener las palabras adecuadas, no proporcionar toda la información y no tener el tono adecuado. Siempre bajo el contexto de que decir no es solo hablar, sino que decimos también con nuestra impronta, decimos con nuestros gestos, decimos con nuestro silencio, decimos con muchas cosas, más que las palabras. A continuación, entonces, está muy de moda hablar sobre la escucha activa, pero probablemente un obstáculo en la comunicación pudiese ser tener una escucha, yo le llamé desactivada, ¿cierto? El icono que puse ahí muestra un oído, pero esto es algo biológico, el oído, ¿cierto? Y está más relacionado con el oír. Una vez más, así como el decir no es solo con palabras, el oír no es lo mismo que escuchar. En el mismo libro de Rafael Echeverría se hace, que les mencioné, La ontología del lenguaje, se hace referencia a que el escuchar es oír más interpretar, ¿cierto? De hecho, podemos escuchar el silencio porque estamos dejando de oír algo e interpretando a su vez qué quiere decir esto, qué quiere decir ese silencio y esa mueca, ¿cierto? Em, Escuchar no activamente puede ser entonces un obstáculo o no escuchar activamente, y parte de no escuchar activamente pudiese ser, ejemplo, no preguntar en el momento indicado para poder ahondar en algún comentario, para poder ahondar en, en establecer este puente de comunicación. El no observar. Está bien, quizás alguien en la parte anterior hablé acerca de que pudiese tener mi cámara apagada y de esa manera estaría obstruyendo un poco el decir. Pero si todos tenemos nuestra cámara encendida y yo tengo la mía apagada y en verdad estoy mirando para otro lado, no estoy intentando observar realmente a quien está emitiendo este mensaje, también voy a estar de una u otra manera escuchando de manera desactivada, ¿cierto? No voy a estar haciendo mi escucha activa eficiente para nada. Y tiene que ver también con el observar, lo quise poner más desde el lado de la vista, pero también está la atención plena. Eh, Hay una presencia que nosotros deberíamos tener al momento de intentar establecer comunicación, y es poder demostrar con todo mi cuerpo que estoy teniendo una atención plena a quien está intentando comunicarme algo. Y de esa manera podría estar teniendo una escucha activa más efectiva.
pasaría de desactivado a activado. Pero entonces una vez más, como un obstáculo, podría nombrar la escucha desactivada. No sé si el concepto existe, pero si no, lo acabamos de inventar. Y el tercer aspecto que quisiera mencionar es el aspecto que, aunque está dentro de la escucha, ya que según Rafael Echeverría, escuchar es oír más interpretar, quisiera como también extraerlo a un costadito y decir que cuando nosotros no verificamos nuestra interpretación, es decir, post escucha, también podríamos estar teniendo un obstáculo para una comunicación efectiva. Puse ahí que al interpretar incorporamos nuestras vivencias, que pueden llevarnos un paso más adelante de lo que nos están diciendo, es decir, entiendo, interpreto e incluso comprendí un poco más allá, nos puede llevar un paso más atrás porque quizás no tengamos el contexto suficiente, o puede incluso llevarnos al costado, como según nuestras vivencias, según lo que nosotros cargamos, pudiésemos haber interpretado algo completamente nada que ver y estar en la otra esquina de la sala eh, entendiendo cualquier cosa. Algo que, profundizando un poquito más en el no verificar, ¿de qué se trata esto? Cuando nosotros no parafraseamos lo que el interlocutor está ahí diciéndonos, o cuando nosotros no preguntamos a tiempo, o no levantamos la mano para decir, hey, momento, ¿puedes repetirlo más lento? Ir ahí verificando las cosas que nosotros vamos interpretando de lo que estamos escuchando, de lo que se nos está diciendo. Recordamos, diciendo ya sea con palabras o sin palabras, escuchando, que es oír más interpretar, y luego de interpretar entonces verificar que aquel mensaje que estamos recibiendo es efectivamente lo que se nos está queriendo comunicar. Entonces ahí vemos por lo menos tres factores cruciales, a mi parecer, según mi interpretación, que pudiesen obstruir la comunicación no solo en un equipo Scrum, ¿cierto? Sino que de toda índole, en donde nos encontremos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Esa comunicación pudiese verse coartada si es que no intentamos cumplir o no nos esforzamos por em, activarnos en la escucha y cumplir con más o menos estos puntos que les mencioné. Ahora, la idea es que podamos analizar unos casos. Quisiera ver, tenemos 11 participantes y tenemos un mensaje en el chat. Voy a ver un segundo de qué se trata. Igual es engañoso, dice por ahí. Eso era un mensaje acerca de los ejercicios que hicimos en el comienzo. Lo que voy a hacer entonces es ahora compartirles por el chat un enlace de Jamboard, porque la idea es que nos vayamos entonces ahora a unas salas a conversar un poquito acerca de estos tres obstáculos y que puedan analizarlo desde el punto de vista de Scrum de la sesión de grupos y lo que vamos a hacer ahora es compartir. Iba a proyectar lo de lo que ustedes escribieron en los post-it, pero es mejor que ustedes nos vayan comentando y así vamos conversando y nos podemos ver las caras mientras estamos comunicándonos. ¿Ok? Entonces el equipo de la sala 1 sería genial si uno de ustedes puede comentarnos las reflexiones que pudieron tener acerca de el tener poca transparencia. No recuerdo quiénes eran los participantes. ¿Manu? Manu, Vane y Edu. Excelente. Entonces, ¿Quién? no sé bueno, cualquiera de los tres. Yo creo que ya Manu se lanzó. Vale, Te vale. apoyamos. Exacto. Vale, Jaime. Listo. Vimos aquí en el tema de poca transparencia y detectamos varios ejemplos que suceden en la cotidianidad de equipos Scrum, como es en la retrospectiva. Generalmente, cuando no hay una buena transparencia, no se levantan los hallazgos suficientes como para generar planes de acción en la mejora continua que va relacionada tanto a producto, persona, cultura, proceso. En las conversaciones uno a uno, ahí colocamos conversaciones 121, pero eso relaciona uno a uno. Cuando no hay una disposición por ninguna de las dos partes para tener este tipo de conversaciones,
también se genera, no se levantan los hallazgos suficientes como para llegar a un acuerdo y tomar acciones sobre cualquier conflicto que exista. Buenísimo. En las dailies no existe confianza, o en cualquier espacio no existe confianza, y tampoco se procura crear un ambiente de confianza, lo que genera una coraza y no permite la comunicación fluida. Y al no tener claro el avance, no se comunica la realidad de las actividades. Entonces eso también genera poca transparencia. Gracias, Buenísimo. Vane. Gracias, Edu. No, muchas gracias a ustedes por ahí. No sé si Vane o Edu quieren acotar algo más o con eso estaríamos. Tiene ¿No? todo nuestro apoyo, hermano. Excelente. Tienes todo el apoyo de tu No equipo. lo pude haber explicado mejor palabras. Excelente. Entonces vamos a ir con el equipo de la sala número 2, que tenía que hablar acerca de... ¿Qué era? Era de la escucha desactivada. De la escucha desactivada. El invento acá que se nos ocurrió de tener poca escucha activa o la escucha desactivada. Mónica, ¿quieres contarnos tú acerca de eso? ¿O estabas en ese equipo? Sí, estaba en ese equipo junto con Angélica. Buenísimo. Bueno, pues yo comento algo y después si Angélica quiere complementar, pues bienvenida, Excelente. ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando sobre la escucha desactivada, pues es esta parte donde para escuchar a alguien necesitamos tener una disposición. Entonces, la metáfora que utilizamos fue así como un switch. Entonces, quiero escuchar, pongo el on, no quiero escuchar, pongo el off. Entonces, de alguna u otra manera, la escucha, pues es una intención, no es algo que se da por naturaleza, por añadidura, sino en realidad sí nos debemos de esforzar para tener una escucha activa y esa escucha nos va a permitir a nosotros pues identificar el marco de referencia de la otra parte y muchas veces lo que va a afectar si activamos o desactivamos esa escucha pues va a ser nuestro estado de ánimo o incluso la afinidad que tenemos hacia la persona, o si nos interesa o no nos interesa nuestro interlocutor. Lo cual, bueno, en un sentido profesional no debería de ser así, ¿no? O sea, deberíamos de escuchar a todos porque todos tienen el derecho a ser escuchados, sin embargo, a veces este sesgo es muy fuerte. Si habla la persona que tiene una autoridad moral para mí, pues la escucho con todo y si realmente esa persona me cae mal, incluso, entonces ya me pongo en modo off, por así decirlo. Y Angélica comentó algo con respecto de lo importante de ser transparente en ese aspecto, pues para poder mejorar este proceso de escucha. No sé si Angélica quiera comentar algo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, todo esto lo hablamos. Hola, buenas tardes en todo caso. No hay problema. Lo hablamos por un tema de la vida real, porque en realidad ni Mónica ni yo tenemos una experiencia real de Scrum. Entonces, como no hemos tenido daily, no hemos tenido review y todas esas cosas, todos esos eventos, No hay problema. no conocemos cómo funciona ni cuáles son los obstáculos reales entonces esto lo llevamos a la vida diaria y en cierta forma lo analizamos de cómo en cierta forma nos bloqueamos a veces por distintas razones, por estados de ánimo, por, no sé, o por a veces hasta por ignorancia, porque podemos que una herramienta no la podemos usar, entonces nos tiramos para adentro y tratamos de ponernos las manos en los oídos y no escuchar, y eso al final termina haciendo una ola de nieve con el cuento y no terminas ni escuchando el resto, ni tampoco tratas de sobrepasar ese obstáculo. Era más de la vida real. Súper, no, excelente. Muchísimas gracias. Todo de verdad suma, así que de verdad les agradezco por este esfuerzo ahí en conversar acerca del tema y en poder profundizar un poco acerca de la escucha desactivada que estuvimos hablando. Y en el grupo número 3, entonces, la idea era que pudiesen conversar acerca de este tercer tema que tenía que ver con las interpretaciones, ¿cierto? Es natural en nosotros interpretar, es parte de la escucha, estamos oyendo más interpretando y entonces tenemos que asegurarnos de que lo que estamos interpretando es realmente lo que se nos está queriendo decir. Entonces, no sé si Antonio, puedes comentarnos un poco acerca de eso,
de lo que pudimos conversar, porque yo entré a ese grupo ya que tenía poca concurrencia, pero ahí después llegó Leonor a ayudarnos. Perfecto. Sí, un poco allí estuvimos conversando en ese obstáculo de comunicación que existe, en este caso, entre emisor-receptor en dos instancias puntuales de Scrum, que una es refinamiento, que es el momento donde un product owner te va a dar especificaciones y hacer concreto de lo que se necesita desarrollar, y si en ese momento no existe o existe interferencia en esta comunicación y no hay claridad, se va a terminar desarrollando algo que no es lo que se espera como tal. ¿Ok? Y eso también va a involucrar una pérdida de tiempo en hacer esfuerzo y va en contra de los principios Lean. Entonces, la otra parte donde enfocamos también es en la planificación. Si vamos a una planning y no existe una comunicación efectiva o existe esos obstáculos, también genera de que se subestimen eh, el, la complejidad o el esfuerzo que puedan tener lo que se va a desarrollar. Y podemos estimar o un tiempo mayor o menor de lo que en realidad sucede. Yo aprovecho acá, Jaime, y bueno, 3 segunditos es, siempre hago énfasis cuando hacen preguntas, ay, ¿cuál es el rol de Scrum Master? Aprovecho, Manuel, felicitaciones, Manuel forma parte de la Scrum Master en la empresa donde actualmente estoy como el coach, que es la función principal del Scrum Master, es lograr esa comunicación, el parafraseo. ¿Entendiste de ambos lados? Entonces ahí es donde una de las importancias del valor que hay un Scrum Master en lograr, uno, que se dé esa comunicación fluida y que poco a poco esas barreras, porque todas esas malas comunicaciones, todos esos obstáculos, como el mismo nombre dice, son obstáculos o barreras, que poco a poco tienen que ir derrumbándose para que exista fluidez. Entonces, mucha del rol del Scrum Master tiene que ver ahí. El parafrasear, estar pendiente de que ambos lados estén pensando en la misma dirección. Eso, Muchísimas Jaime. gracias, Antonio, por esa ahí intervención en la que nos ayudaste a comprender un poquito más de como la patita de facilitador que tiene el Scrum Master a la hora de participar de diferentes eventos que componen este marco de trabajo. Súper, muchísimas gracias. De verdad que han complementado lo que yo presenté en un comienzo de manera excelente y nos hace ir fijando el conocimiento, nos hace ir aplicando en nuestra vida diaria o en el trabajo, aquellas cosas que vamos aprendiendo. Y ya para finalizar, yo quisiera comentarles sobre una herramienta, porque, ok, nosotros tenemos que intentar día a día comunicarnos de la mejor manera. No es fácil, no es fácil decir lo que queremos decir, no es fácil escuchar lo que me están queriendo decir, y tampoco es fácil hacer las interpretaciones correctas o estar constantemente verificando, parafraseando, haciendo las preguntas. No es fácil, es natural en nosotros y es parte de los obstáculos que tenemos día a día en el trabajo o como personas, en nuestra familia. Todo tiene que ver con la comunicación, ¿ok? Entonces, creo que se mencionó por ahí algo acerca de los uno a uno, de estar constantemente reuniéndonos y conversando. Y quisiera presentarles esta herramienta que muchos de ustedes pueden conocer, que es el feedback, que es una herramienta con 4 intenciones. La idea es tomar el feedback no como algo que vamos a utilizar solamente cuando tengamos problemas, sino que lo agarremos para nosotros y lo hagamos parte de nuestro día a día, que constantemente estemos entregando este feedback. Y las 4 intenciones del feedback son, o al menos las que he encontrado, me parecieron excelentes, son estas 4 que se encuentran aquí y nos ayudan a desarrollar las habilidades que necesitamos para ir comunicándonos de mejor manera. Leyéndolas desde arriba y hacia la derecha, desde donde estoy yo, estaría el poder aumentar la autoconciencia. Cuando yo entrego feedback, incluso cuando recibo ese feedback, aumento la autoconciencia, es decir, sé más de mí de lo que sabía antes de entrar a esa conversación. ¿Por qué? Porque quien
quien está intentando comunicarse conmigo me podría estar ayudando a ver cosas que yo no soy capaz de ver. Y por otro lado, yo como quien está intentando entregar este mensaje o dar este feedback, puedo recibir feedback de vuelta. Y entonces de esa manera podríamos retroalimentarnos mutuamente y formar más autoconciencia de quiénes somos, cómo lo hacemos y cómo estamos interpretando las situaciones que vivimos. Hacia la derecha tenemos el desarrollar relaciones. El feedback estrecha relaciones entre personas que constantemente están ayudándose por medio de esta herramienta a mejorar. Y sin duda nos ayuda a poder tener la confianza que más adelante, en otro tipo de conversación, nos va a dar, em, eh, nos va a dar la herramienta necesaria, la confianza necesaria para levantar la mano, preguntar cuando tengan que preguntar, para poder buscar las interpretaciones correctas, para poder dar una respuesta, para poder escuchar con atención esa relación que se puede formar entre personas que se entregan feedback, se convierte cada vez en algo más fuerte. Luego, en la parte de abajo tenemos uno que dice impulsa y energiza. Sí, porque no todo el feedback es para decirle a otra persona que tiene que mejorar, sino que podemos darle feedback a alguien para impulsarlo, para poder energizarlo, para poder decirle las cosas que ha hecho bien y reconocerlo, ya sea de manera personal o de manera pública, para que de esa forma pueda también esta persona impulsarse hacia adelante, ya sea en su carrera profesional, en sus aptitudes personales, eh, etcétera. Y por último tenemos que mejorar el rendimiento. De todas maneras, el feedback es una herramienta para la mejora continua. Entonces, claramente vamos a estar mejorando nuestro rendimiento si acostumbramos en nuestras familias, en nuestros trabajos o en nuestros equipos a tener ciclos continuos de feedback. Hay equipos que se ponen la meta de durante las 2 semanas que pudiese durar un sprint, darse feedback continuo y agendarse una media horita con cada integrante del equipo para poder estar conversando, para poder estar profundizando en conocerse simplemente a veces, o para poder estar reconociendo aquellas cosas que se están haciendo bien. Entonces, de esa forma, el feedback y sus intenciones pudiesen ayudarnos a establecer una mejor comunicación e ir ejercitándonos para derribar esos obstáculos que pudiesen hacer de nuestra comunicación poco eficiente. Y por ende, nuestros resultados tampoco serían los mejores. Y eso es, muchas gracias, ya terminó. Gracias a ustedes por de verdad estar acá en esta instancia, gracias por haber participado activamente, por presentar ahí aquellas cosas sus reflexiones personales. Y si es que tienen alguna pregunta, este es el momento. No soy un experto, siempre digo, pero si me queda alguna pregunta que no pudiera responder, me queda de tarea para la casa y ahí vamos contestándonos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si tienen por el chat pueden escribir o activar su micrófono y comentar. Ok, estoy por entendido que quedó todo muy claro y les agradezco muchísimo por haber participado el día de hoy. Lo que voy a hacer es dejar de compartir mi pantalla y simplemente despedirnos, porque ya es viernes y mañana es feriado, queremos descansar, así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Voy a sacar una foto a la cuenta de 1, 2, 3. Excelente, salieron todos ahí muy sonrientes. Que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Jaime. Buenísimo, chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Chao, chao. chao, Gracias, gracias, Manu. Chao, chao. Antonio. Angélica. Chao.